Levantamos nuestra adoración, levantamos nuestras manos y te saludamos, Señor, esta mañana. Hosana, Hijo de David, sálvanos ahora, Jesús. Señor, estamos aquí creyendo y confiando en que tú nos hablarás. Estamos aquí para levantar nuestras voces, para levantar nuestras manos, para declarar que tú eres nuestro Dios. Estamos aquí por nuestras familias. Estamos aquí, Señor, peleando la buena batalla de la fe, creyendo que tu Santo Espíritu es el gentil consolador que nos sostiene. Padre, te bendecimos esta mañana. Levanto esta oración en el nombre de Jesús. Venga la sanidad sobre los enfermos. Venga ahora en el nombre de Jesús sanidad sobre los enfermos. Venga ahora por el poder del Espíritu Santo. Sean vivificados los huesos, sea vivificado el cuerpo, sean llenos del Espíritu. Todo aquel que vino con hambre y sed de Dios, sea saciado. Todo aquel que vino por su milagro, por la respuesta, todo aquel que está esperando recibir la dirección de Dios, hoy escuche su voz. Hoy escuchemos su voz. Padre, ato toda obra del infierno, de las tinieblas en contra de tu pueblo. Hago caer las obras del diablo, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acalla toda voz que se levanta, la voz del problema. Acalla toda voz que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Padre, te bendecimos esta mañana. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Tú eres digno de toda gloria. Tú eres digno de toda honra. Solo tú, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Él es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? ¿No lo cree? ¿Dios es bueno? Dios es bueno. Muy bien, gloria a Dios. Estamos en el acuerdo entonces de que Dios es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. La enseñanza de este día lleva por nombre sal fuera. Esto en hebreo es se hahutza, sal fuera. Increíblemente hemos vivido en un mundo dividido en dos. Sin embargo, el mundo es uno y fue hecho perfecto. El humano, el ser, es quien fue dividiendo y ha dividido. Solo porque en el principio Dios dividió al hombre porque se sentía solito. Lo dividió en Adán y Eva. No quiere decir que ese es el estado constructo del ser. Porque el Señor dijo que se volverían a unir y serían solo uno. Desde esos días lidiamos con la división o la iniquidad o la no comprensión de esta palabra, la palabra división. Solo porque Eva se equivocó una vez en oír la voz de la serpiente, a la hoguera Eva. Solo porque Adán fue irresponsable de no guardar el huerto, a la hoguera Adán. Dicho de otra manera, solo porque mi hermano se equivocó una vez, no puedo enviarlo a la hoguera. Amén. Desde aquellos días, la Biblia menciona, más bien no dice que Adán hubiese intentado congraciarse con Dios. No dice la palabra que Adán haya buscado al Señor después de haberse equivocado. Yo imagino que era tal la culpa que él sentía que no quería buscar al Señor. ¿Me puedes bajar un poquito más el sonido, por favor? Muchas gracias. Ahora, imagine usted esto. ¿Cómo debía sentirse Adán? La culpa fue tan brutal que no ayunó, que no oró, que no se volvió al Señor. La Biblia no narra, no relata que él haya buscado al Señor. Entonces, cuando vemos este cuadro, comprendemos que muchas veces los errores que cometimos nos van a dejar desprovistos de una verdad.
Si bien la división es buena, porque en el principio Dios dijo, sepárese la luz de las tinieblas, hay cosas que al Señor le parecen que no es buena dividir. En Génesis 1, 6, 8 dice así: y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe y que las divida. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. Para los que leen la palabra de Dios saben que siempre que Dios crea, en los días de la creación, Él usa la expresión y fue bueno. Y vio Dios que era bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas y era bueno. E hizo las aves y todo y era bueno. Pero en el único día que Él no usa la expresión sea bueno, es en el día en que toca dividir y separar un mismo elemento. Pareciera ser que separar un mismo elemento para Dios no es bueno. Entonces existe desde tiempos antiguos hasta lo contemporáneo una división de género femenino y masculino marcado por capacidades físicas e intelectuales, olvidando que somos uno. Fronteras, países, idiosincrasias, formas de pensar, de actuar, todo divide y a su vez une. Estamos para desarrollar la intención original de Dios. Los humanos coexisten. Se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne. Nosotros estamos unidos a través del Espíritu en un solo cuerpo, como una sola carne, como una unidad. Eso debemos comprenderlo para poder entrar juntos en esta palabra esta mañana, ya que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces hay un poder en estar unidos en el Espíritu, en la verdad, en las comunidades, sin olvidar que por gentileza algunos hospedaron ángeles. Hoy en día la vida se ha vuelto una competencia extraña, una carrera extraña, una forma de existir extraña. Ya no vives, sino que sobrevives. A veces miramos a las personas por cómo se ven y no por cómo Dios los ve. Y eso, amados míos, es extremadamente peligroso. Aunque entre los ministros había disensiones, Pedro, Pablo, Bernabé, etcétera, como hoy también hay disensiones entre algunos ministros, debemos aprender a mirarnos con la empatía, la compasión y la misericordia del Señor y dejar atrás las divisiones. Las divisiones vendrán aún en las casas de paz, aún en esta iglesia, porque somos todos diferentes y hermosos. Cada uno es una experiencia, una voz, un testimonio. Sus errores, sus caídas nos muestran la gracia. Todos son perfectos dentro de su imperfección. Recuerdo esas historias en la casa de mi abuela que me contaba. Ella decía que habían personas que tocaban a la puerta en el campo y tú les dabas alojamiento o les dabas un vaso de agua o les dabas comida y esas personas se iban antes de que tú les dieras las gracias. Mi abuelita decía que eran ángeles y que esas personas que ayudaban de forma desinteresada recibían una bendición, se volvían millonarios o se volvían extra hermosos, así como yo, pero siempre algo pasaba. Y en la sabiduría de los ancianos, me acuerdo muy bien, cuando mi abuelita me hablaba de eso, yo con el tiempo leyendo la Escritura, un día me encontré con este texto que es muy antiguo, Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, es maravilloso saber que cuando usted pudiera abrir la puerta a un extraño, podría ser la persona de Jesús, podría ser un ángel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es maravilloso pensar que solamente por usted abrirle la puerta a un ángel y recibirlo en su casa o darle un vaso de agua, quizás un pancito o un tinto, esa persona le va a bendecir de una u otra manera, ¿verdad? Eso es maravilloso pensarlo así. Pero ¿qué pasa si yo le digo a usted que usted es más importante que un ángel? Que su hermano es más importante que un ángel. Que el que está durmiendo en la calle es más importante que un ángel. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de él. Entonces yo le digo a usted que hay mayor honra y mayor gracia en ayudar a tu hermano que le está pasando mal.
Ahora, en Marcos 25, del 35 al 41, la palabra de Dios dice así, Nueva Versión Internacional, NBI. Y el que está hablando esta palabra es referente a nuestro Padre Celestial, a Jesús el Señor. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sedientos y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esa es la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces despreciamos a las personas? ¿Por cómo se ven? ¿Por cómo se visten? ¿O simplemente por la situación que están viviendo? ¿O por cómo hablan? ¿O por dónde viven? ¿Por qué? Porque el mundo es así. Y no solo el mundo, también la iglesia es así. Olvidamos que la voz de Dios está en todo y en todos, ya sea de forma refinada o en un estado primitivo. Entonces, solo para poner las cosas en perspectiva y que usted aprenda que la voz del Señor está en todos, en los que caen, en los que se levantan, en los niños, en los ancianos, en el que mendiga, en el que da. Quiero citar unos textos para que los leamos juntos y podamos cimentar esta palabra en nuestro corazón. Quiero que abra sus sentidos para que reciba esta semilla. Esta es una buena semilla. El problema no es la semilla. Muchas veces el problema es la tierra. Amén. Números 22 del 26 al 28. Números 22 del 26 al 28. La voz de Dios está en todo. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? La voz de Dios estaba en una burrita. O sea, si Dios le puede hablar a alguien a través de un burro, quizás usted le podría estar hablando esta mañana a través de mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra voz. Lucas 19:40. Lucas 19:40. Él respondió, les digo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras podrían hablar. Aún las piedras, podría ser el viento soplando sobre los grandes peñascos y acantilados de las montañas, produciendo un sonido con el soplo del viento. Podría ser el viento soplando sobre las peñas. Y si las piedras hablan, es imposible no decir que Jesús es la piedra angular. Otra voz está en los que escriben los mandamientos en su corazón. Éxodo 24:12, Reina Valera 1960. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aún se puede oír la voz del Señor en los corazones de las personas que escriben en las tablas de sus corazones la palabra de Dios. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dios habla siempre. Diga allí, Dios me habla. Y Dios me usa para hablar. Amén. Otra voz que a veces no podríamos distinguir, porque es fácil cuando un ángel te habla, cuando un burrito te habla, cuando Jesús dice hasta las piedras hablarán, eso es fácil de comprender. Ahora imagine esto, 2 de Samuel 16:5 al 10. 2 de Samuel 16:5 al 10. Y vino el rey David hasta Bihurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo.
y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía a Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que me maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Muchas veces hay personas que podrían estar hablando de parte del Señor, y hay una sabiduría en la expresión del rey David. Él dice: ¿qué tal si la situación que estoy viviendo Dios me la mandó porque la merezco? ¿Qué tal si las palabras que me están soltando las merezco? ¿Qué tal si el Señor me quiere hablar? ¿Me comprende? Entonces, esa voz es difícil de encontrar a Dios en esa voz. ¿O usted ve al Señor ahí? ¿Usted ve al Señor cuando alguien lo trata mal con palabras feas? Es muy difícil encontrar al Señor en eso. Ahora, en Eclesiastés 6, 10, 12 dice así: lo que ahora existe ya ha recibido un nombre y se sabe lo que es humanidad. Nadie puede luchar contra alguien más fuerte. Donde abundan las palabras, abunda la vanidad. ¿Y qué se gana con eso? En realidad, ¿quién sabe qué le conviene a una persona en esta breve y vana vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá bajo el sol después de su muerte? ¿Sabe quién puede decirle lo que va a pasar? Dios. La palabra. El Señor es absoluto y su plan está diseñado para nosotros desde el principio. Y toda cosa escrita está para que se cumpla. Y el propósito, el aprender y enseñar, rectificar y anunciar el reino de Dios y su justicia, el Espíritu. ¿Sabe lo que es del Espíritu y de la carne? Y aunque hayan sombras, escuche bien, aunque hayan sombras, nuestro Dios es el Padre de todas las luces, en quien no hay sombra de variación. Entonces, para poder entender la voz de Dios en las situaciones, en las acciones, en las personas, incluso en las personas que nos hablan mal, usted va a tener que alinear su corazón y afinar su oído. En Isaías 54 hay una versión, la palabra de España, la LPE, dice así: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber dar al cansado una palabra de estímulo. Por la mañana estimula mi oído para que escuche como un discípulo. Entonces deberás aprender que Él es Dios y es absoluto, y desde los sueños comienza a anunciarnos hasta el pensamiento, y habla al consciente, al inconsciente, y siempre le estará hablándonos a través de hombres, mujeres, niños, situaciones. Entonces debe venir la revelación de la voz del Señor para que usted despierte su oído. El Señor nos habla a través de los profetas. Jesús mismo es el espíritu de la profecía. Ahora, cuando hablamos de esto y comprendemos que el Señor habla a través de sus profetas, es fácil reconocer a los profetas varones de la Escritura. Son 48 profetas varones y solo 7 profetas mujeres. Tremenda diferencia, ¿verdad? Entonces tenemos la familiaridad con muchos de los 48 profetas masculinos de la Biblia. Pero ¿quiénes son las mujeres profetas? ¿Por qué se apagaron sus voces? ¿Usted sabe quiénes son? Yo se las voy a nombrar esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque podría estar la voz escondida en la voz de una mujer y nadie la está escuchando. Número 1, primero viene Sara. No Sara Arevalo. Sara es una profetisa porque pudo discernir que Isaac sería el heredero verdadero de Abraham y no su primogénito. Y de hecho Dios le dice a Abraham: escucha todo lo que Sara te diga. Y Sara le dijo: expulsa a Ismael y a Agar. Esa es la primera. Número 2, Miriam. Cuando los israelitas estaban en el Mar Rojo, en el Éxodo 15,
Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un tamborín en la mano y todas las mujeres la siguieron. ¿Por qué dice la hermana de Aarón, pero no de Moisés? Era llamada así porque ella profetizaba aún cuando antes de que naciera Moisés. Ella ya había profetizado que Moisés sería un niño especial. Número 3, Débora, la tercera de las profetisas, que además era una jueza en el libro de Jueces 4:4. Era la esposa de Lapidot, una mujer profeta, que profetiza sobre Barak una victoria. Y le dice que el Señor va a entregar el ejército enemigo en sus manos. ¿Sí? Número 4, llegamos a Ana, madre de Samuel. La oración y los susurros de Ana, en palabras silenciosas, moviendo sus labios, la llevan a donde el sacerdote Elí, que pensó que estaba ebria, cuando en realidad estaba rogando a Dios para tener un hijo. Una de las razones extraordinarias por que Ana sea llamada profetisa es por la mención, escuche bien, de que ella puso un nombre a un niño que aún no nacía y lo llamó Samuel. Dios me escuchó. Y todavía no nacía. Número 5, esta me gusta a mí. Abigail. David, quien está oculto en las montañas con sus hombres, le pregunta a Nabal, el malhumorado esposo de Abigail, si puede darles alimento. Nabal no solo lo rechaza, sino que incluso urde un complot para matarlo. David estaba tan furioso que hace la promesa de matar a Nabal y a toda su familia. Y cuando Abigail oye esto rápidamente, junto vino, pan, maíz seco y tortas, y sale cabalgando al encuentro de David. Se arroja al suelo frente a David y le ruega, deja que la culpa sea mía, mi señor. Se postra delante de David y profetiza el futuro de David y del Mesías. Primera de Samuel 25, 28 al 30, NBI, por favor. Vamos a ir despacito metiéndonos en esta palabra. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que mantendrá firme. Ese es Jesús. Amén. Y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como gobernante de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo y de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta sierva suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Qué mujer más inteligente y atrevida. El esposo era un alcohólico, loco de la cabeza. El nombre Nabal significa estúpido, borracho. Y David, todos conocen al rey David, ¿verdad? Tenía hambre con sus soldados y pidió de comer, y el hombre no le quiso dar. Y David dijo, los voy a matar a todos. Sencillito. Y la mujer supo que David los iba a matar y corrió hacia él y le profetizó que él iba a tener una descendencia larga y firme y que iba a ser rey. ¿Sabía que usted era una profeta ella? Tremenda, ¿verdad? Número 6, Hulda. Cuando Elisha, el sacerdote, está buscando información para el rey, mire, en Segunda de Reyes 22 dice así, 22, versículo 14. Así que Hilquías, el sacerdote, Jahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tigvá y nieto de Jarjás. Siga. Hulda les contestó, así dice el Señor Dios de Israel, dígale al que los ha enviado que yo, el Señor, le advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes. Profetiza. Y qué tremendo, porque esta mujer era descendiente de Jeremías. Y nadie fue a Jeremías, fueron a la mujer. Ahora, todo lo que habla la escritura de esta mujer, escuche bien, entra en la escritura, aparece sin ninguna genealogía,
aparente y se va sin dejar rastro. Todo de ella está en Segunda de Reyes 22 del 11 al 20 y en Segunda de Crónicas 34, 22. Ahora, qué tremendo es esto que aparezcan personas con una palabra tan potente en sus bocas como para mandar a hablar a reyes. Imagine usted, mujeres con una palabra poderosa en su boca. ¿Y qué tal si yo le dijera a usted esta mañana que en la boca de su esposa, de su hija, de su hermana, de su madre, puede haber una voz que usted está ignorando, que puede salvarlo? Amén. Que podría salvarlo de alguna situación. Cuando fueron a esta mujer a pedir consejo, Segunda de Reyes 22 del 15 al 17, sigamos. Del 15, por favor. Hulda les contestó, así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Sigan. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Qué tremendo eso. Esta mujer está soltando una sentencia para un pueblo. Pero mire lo que dice en el versículo 18 y 20. Pero al rey de Judá, que los envió a consultarme, mire, el rey consultando a una mujer. Díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo. Como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. 20. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Solo porque viniste esta mañana, solo porque has servido, solo por tus ofrendas, solo por tu misericordia, porque no callaste de lo que oíste en mi libro, dice el Señor, te voy a salvar, Josías. Solo porque viniste a servir esta mañana, salvaré, Padre Luis. Solo porque viniste a esta mañana, salvaré a tus hijos, Eliseria. Solo porque están aquí oyendo en su corazón las palabras del libro. En Segunda de Reyes, otra vez en el 21, 23, 21, 25, por favor. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Siga. Desde la época de los líderes que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, la Pascua se celebró en honor al Señor. Siga, por favor. Además, Josías expulsó a las médiums y a los espiritistas y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Qué tremendo esto. Siga, por favor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Qué tremendo es eso. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Satanás ha intentado amordazar, silenciar, acallar la voz del Señor que está dentro de ti. Esa voz que te saca del camino errado, el que saca a otros del abismo. Yo no le veo a usted como usted se ve. Yo le miro a través de los ojos del Señor.
Profeta número 7 de las mujeres. Todo lo que se llega a decir de esta mujer, Esther, que para salvar a su pueblo se vistió de realeza, en vez de decir con traje real, habló con el rey y cambió el destino de un pueblo. Mujeres profetas, revestidas de autoridad, que tenían el destino de reinos en sus bocas. Desgraciadamente, esta incapacidad de escuchar a las mujeres está profundamente arraigada en nuestra sociedad y aún en las iglesias. ¿Dónde se esconde la voz de Dios o su presencia? Queda claro que está en todo, ¿verdad? Entonces, mira a su hermano que está a su alrededor, al lado suyo, y dígale: Dios habla a través de ti. Díganse. Vemos al rey David en temor de perder la presencia del Señor y que la presencia se apartara de él. Aun cuando mató a Urías, este hombre, después de desobedecer y censar al pueblo, la espada del ángel de Jehová hería al pueblo, y él vio y le dijo: mátame a mí, yo pequé, yo me equivoqué, Dios. ¿Sabe por qué David tenía un corazón conforme al del Señor? Escuche bien. Lo que David decía cuando se equivocaba, Dios no lo escuchó ni en el huerto. El hombre en el huerto lo único que dijo: tuve miedo y me escondí. La mujer que tú me diste me dio de comer. Siempre se justificó. Pero David decía: yo me equivoqué, mátame a mí. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Entonces David tenía temor del Señor. Él tenía el temor de perder su presencia, de estar oyendo su voz y no comprenderla o no prestarle atención. Entonces, ¿por qué prejuzgamos el mensajero? El hombre del que acabo de hablar, Josías, era un rey de 8 años de edad. Era el más pequeño de la historia de los reyes. Y este niño de 8 años, Josías, derribó todos los altares, reunió a los sacerdotes en Jerusalén. Cuando usted lea la crónica de los reyes y los libros de los reyes, verá lo que hizo Josías, el rey más pequeño de la historia. Dice la palabra de Dios que no nació ninguno como él después. Usted va a ver cómo vivió el rey, pero también va a ver cómo murió. Segunda de Reyes 23-29. Mire cómo murió. En aquel tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria, camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Quiero que ponga mucha atención en esto, los que están en la plataforma virtual. Voy despacito porque vamos a entrar en esta profundidad. Mire, escuche. Megiddo o Megiddo es una antigua ciudad estratégica en Israel situada en el valle de Jezreel, conocida bíblicamente como el lugar de las batallas decisivas y es identificada como el sitio del Armagedón. En Apocalipsis 16:16, su nombre proviene del hebreo Har Megiddo, lugar que los griegos cambiaron el nombre como Har Megidón, lo que usted conoce como Armagedón. O sea, en ese lugar murió Josías, en el lugar de Armagedón. Es allí donde dice la Escritura que se llevará a cabo la última gran batalla de todos los tiempos. Josías, un rey que vivió temeroso de Dios, que no nació ninguno como él después de él. Vivió con temor, pero murió el día que el miedo se metió en él. Temor y miedo son cosas diferentes. El temor atrae la sabiduría del Señor y el miedo te paraliza. ¿Quién era este Necao? ¿Quién era este faraón que Dios permitió que matara a Josías? ¿Y por qué? ¿Cómo llegó a Josías? Aquí le voy a dar un fundamento arqueológico, bíblico e histórico. Necao era hijo de Semático I y de Mehetusenhet. Su esposa fue Jerebardenet. Necao II apoyó a los asirios contra Babilonia después de ser derrotado por el ejército babilonio en el célebre batalla de Carquemish en el 605 a.C. El ejército de Necao se retiró a Egipto y solo la muerte de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor,
salvó a Egipto de su ataque. En el 601 a.C., Necao repelió el ataque de los babilonios y, según Heródoto, un escritor, capturó Gaza al perseguir al enemigo, y esto aseguró a Egipto la posesión de las provincias fenicias del imperio neoasirio, incluyendo parte de Israel. O sea, Necao II muere en el 595 a.C. Dios permitió que este Necao estuviera en pie. ¿Sabe para qué? Para poder tomar posesión de una parte de Israel. Pero ¿por qué este Necao mata a Josías? ¿Cómo se da este hecho? Segunda de Crónicas 35, 20 al 24. ¿Sí? Después de todas estas cosas, después de que... ¿Me puede poner la Reina Valera 1960, por favor? Muchas gracias. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Siga. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Mire lo que dice aquí. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Qué tremendo esto. La voz de Dios en un egipcio. Qué tremendo, ¿verdad? Mire lo que pasa. Siga, por favor. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle la batalla en el campo de Megiddo. Siga. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro, y murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Josías, cuyo nombre en hebreo es Yoshiyahu, apoyado por Yahweh. Yahweh ha sanado, o que Yahvé sane. En Segunda de Reyes 22 dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida, hija de Abadía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo es posible que este hombre, que hizo lo correcto de no apartarse ni a derecha ni a izquierda, no haya podido reconocer la voz de Dios en un egipcio? Quizás lo miró como egipcio, quizás no supo discernir la voz, quizás usted mismo muchas veces no sabe reconocer la voz de Dios en sus hermanos, o lo puede mirar quizás de una forma extraña. En Segunda de Crónicas 34, por favor, del versículo 13 en adelante. O no, ahí mismo, ahí. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Qué tremendo, ¿verdad? Siga. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Sigan. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor.
Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Todo esto lo hizo Josías siguiendo el camino de David. Siempre tuvo temor del Señor, pero el día que perdió el temor y lo cambió por miedo, Necao lo mató. Eso trajo su castigo. No supo reconocer la voz de Dios, porque venía de la boca de un egipcio. El temor te pone alerta y es el principio de la sabiduría. El miedo te paraliza, no te deja ver ni oír y escuchas lo que quieres. O alguna vez en la noche no ha tenido miedo, escucha un ruido y se imagina quizás qué cosa. Eso hace el miedo, distorsiona todo. Hay una voz que te puede sacar del Seol, de las prisiones espirituales, de los lugares de muerte, pero usted debe discernirla, debe brillar. Cuando usted la escucha, debe hacer que te vuelvas, debe despertar el temor que tenía David cuando miró a Simí, a ese que le decía, maldito perro sanguinario, y él dijo, cuidado, no le hagan nada, no sea cosa que Dios me esté hablando a través de él. Debo aprender a escuchar la voz de Dios en la voz de mi esposa, debo aprender a escuchar a Dios en la voz de mis amigos, en la palabra, en la voz de mis hermanos. Usted no puede dejar que la familiaridad anule la bella voz del Señor que busca salvarlo de caer en situaciones. Aún en el asna, Dios puede hablar. Salvó la vida de un profeta pagano como Balaam. Entonces debemos aprender a ver la voz. Y cuando digo a ver la voz, me estoy refiriendo a lo que dice Apocalipsis 12. Por favor, Apocalipsis 12:13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Podría estar viendo al Señor en medio de la luz, porque te vuelves al ver su voz. Pero si usted no la puede distinguir o no la quiere oír, Juan conocía y reconocía la voz. Él podía ver la voz. ¿Qué pensaría el pueblo al oír la voz de su pequeño rey Josías de 8 años? Derriben los altares, lo que tienen en el corazón, lo que habían construido para sus baales. No ponga sus ojos en el mensajero. Lo que es importante es el mensaje. Así está escrito. Nunca habrá ni nacerá otro como tú, porque tú eres único. Hay un eterno propósito para ti. Solo debes abrir tus oídos espirituales, tus sentidos deben vibrar al oír su voz. Débora, Hulda, Miriam, Abigail, Esther, Ana, Sara, Jeremías, Oseas, Isaías, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, Julio, Mari Carmen, Julián, John, Elizabeth, Yulex y Patricia. Estoy profetizando, por si acaso. ¿Puede subir, por favor? Estoy profetizando que hay una voz que se oculta en usted. Hay una canción nueva, un nuevo cántico, porque si pudieras haber hecho todo bien, pero perder la vida por miedo de no reconocer o obedecer la voz del Señor, que está en personas, acciones, lugares más inesperados, de la boca de lo que menos esperas, la voz que te puede sacar de la muerte. Dios vio a Necao cuál era su función. Necao tenía la función de preservar una parte de Israel, por eso Dios lo preservó. Pero Josías no sabía eso. Escuche bien. Debemos aprender a dar un paso atrás y escuchar y ver en vez de juzgar qué es bueno y qué es malo, lo que es justo o injusto con nosotros. Debemos reconocer en sí mismo nada es bueno, malo, justo o injusto. Debemos pensar que todo nos va a ayudar en el eterno plan de Dios de vuelta a casa. Los cardos y espinos no son para alejarte, son el límite, para que te devuelvas al lugar de donde fuiste tomado, al lugar de su presencia. La voz del Señor es inconfundible. La voz de Jesús es inconfundible. La voz de su Espíritu Santo es inconfundible. Y si usted escucha esta mañana la voz de Dios,
Si usted escucha esta mañana la voz de Dios a través de esta enseñanza y se vuelve a mirar la voz, si se vuelve a mirar la voz que está escrita, Juan 11, por favor, del 39 en adelante. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé, Señor, que tú siempre me oyes, pero lo digo por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Hay cosas que nos va a tocar hacer a nosotros. Nos va a tocar remover piedras, nos va a tocar desatar personas. Otros clamaremos como Marta y María, y otros lanzaremos la palabra: sal fuera. Sal fuera del lugar de muerte. Oye mi voz, dice el Señor. Quiero que se ponga de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos y que imagine. Solo quiero que imagine. Cierre sus ojitos, quiero que imagine. Quiero que imagine la voz del Señor. Quiero que imagine, porque el Señor quiere llevarlo a su presencia y mostrarle. Yo imagino que estaba Lázaro allí en el Seol, en el seno de Abraham, y todo judío que se respeta conocía las historias de Abraham. Imagino la conversación: ¡wow! ¿Eres Abraham? Sí, soy yo, cuéntame, ¿cómo es Dios? ¿Cómo se te reveló? ¿Cómo fue? Abraham diciendo a Lázaro: un día escuché una voz que me dijo que me fuera de mi tierra y de mi parentela. Una voz que me dijo: sal de tu comodidad, sal de ti mismo, lej leja. Y emprendí un viaje. La voz se volvió inconfundible cada vez que la oía, hasta que un día en el monte Moriah, en medio del sacrificio, la voz me dio a mi hijo Isaac, que está aquí al ladito de Moisés. Y me imagino a Lázaro allí hablando con los santos. ¡Oh, ese es Moisés! ¡Qué tremendo Moisés! Lázaro le pregunta a Moisés: siempre he tenido la duda, siempre he querido saber cómo es que Dios se te reveló, cómo es que Dios te habló, Moisés. Y Moisés hablándole a Lázaro allí en el Seol, en el lugar de los muertos, diciéndole: un día escuché una voz desde la zarza, y la voz me dijo: quítate los zapatos. Luego esa voz me guió por el desierto y me volví un libertador. Luego me llamó un monte, establecí estatutos y mandamientos. Luego su voz se hizo inconfundible para mí. Imagino que hablaban en segundos eternos. Recuerde que 1000 años son como un día para el Señor. Entonces allí está José, Jacob, Isaac, Sadrach, Mesach, Abednego. Todos los santos patriarcas hablaban de sus llamados a la voz de Dios. Esos 4 días de Lázaro en el seno de Abraham. De pronto, en Juan 11:18, dice la Escritura, escuche bien, de pronto el Señor lanza su voz, y Lázaro, que está preguntando sobre la voz de Dios, escucha: ¡Lázaro, sal fuera! Era un grito, no era una voz. No era un soplo apacible, era la voz del Señor. ¡Lázaro, sal fuera! Y esa voz irrumpe en medio del Seol, en medio del seno de Abraham, y retumba en el lugar de muerte. Y los santos se inclinan y se postran y rinden su corona. Abraham, Isaac, José, Jacob, Moisés, todos sacudidos por la voz que irrumpe con un ¡sal fuera! ¡Sal fuera, Lázaro! Y Lázaro mira cómo se postran los santos. Pero él no lo hace. Él conoce esa voz. Él la reconocía. Era la voz de su amigo, el hijo del carpintero, Jesús de Nazaret. Entonces se miran los santos, Entonces se miran los santos.
Entonces se miran los santos y le dicen, esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios. Esa voz que te llama. Esa voz que tú dices que es Jesús el carpintero, para nosotros es la voz del Shaddai, es la voz del Roí, es la voz de Adonai, es la voz de Hashem, es la voz del Adon, Adonai, Sekeinu, Chama, es la voz del Señor que te está llamando. Pero Lázaro, mientras era atraído por la luz que brillaba desde las profundidades, dice que es su amigo Jesús. Entonces yo le digo a usted esta mañana, ¿podría reconocer la voz? ¿Podría reconocer el camino que lo llevará a la vida? ¿Puede usted oír la voz en la boca de sus hermanos? Quiero que todos se tomen de las manos. Quiero que ore por su hermano. Quiero que se tomen uno al otro. Quiero que nadie esté solo. Tómense los unos a los otros. Tómense los unos a los otros. Tómense los unos a los otros. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. ¿Puede ver la voz de su hermano? ¿Puede ver al Señor en la voz de su hermano? Vamos a orar. Ore. Ore por su hermano. Ore de forma activa. Ore por su hermana. Ore por su hermana. Ore por su hermano. Ore por su hermana. Ore por sus hermanos. Profeticen sobre sus hermanos. Profeticen. Padre, oro por liberación. Oro por sanidad. Oro por finanzas. Oro en el nombre de Jesús. Quiero que entienda la instrucción. Quiero que ore. Quiero que ore por el otro. No quiero que tenga una oración pasiva. Sara, quiero que te devuelva y que ores por ella. Y quiero que tú ores por ella. Julio, quiero que ores por tu esposa y que ella ore por ti. Gabriela, quiero que ores por tu esposo y que él ore por ti. Quiero que ore por ella y que ustedes oren por ella. Quiero que todos oren y que aprendan a oír la voz del Señor en la boca de su hermano. Oren al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por sanidad. Oro por mis hermanos para que el fuego del Espíritu Santo se encienda en ellos. Oro para que salgan de ese estado de muerte. Oro ahora en el nombre de Jesús y hago caer las obras del diablo. Toda potestad, toda autoridad me es dada, dijo el Señor, y esa autoridad la delegó a ustedes. Hay un poder en sus voces, hay un poder en el nombre de Jesús. Si usted vino a verme a mí hoy día, esta mañana, no venga más, está perdido. Usted tiene que venir a ver al Señor, tiene que reunirse para orar al Señor su Dios. Él es el que tiene que abrirle a usted un portal, Él tiene que sacarlo a usted. Es la voz de Jesús la que le sacará a usted de la zona de muerte. Es la voz del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los que están en la plataforma virtual, llamen a sus hijos, llamen a sus esposos, llamen a su familia y declárense palabras, profetícense trabajos, profetícense salud, profetícense milagros. Oro en esta mañana en el nombre de Jesús por la vida de Samantha. Hago retroceder todo cuadro febril, hago retroceder toda enfermedad, toda bacteria, todo espíritu inmundo y ajeno que se ha metido, toda potestad, influencia del diablo que ha descendido a manifestarse en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Ato en el nombre de Jesús al hombre fuerte de la mente, ato al hombre fuerte que se ha levantado, ato al hombre fuerte que se levanta en las finanzas, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venga el espíritu de la sanidad. Oro, Señor, por cada uno de los que aquí están. Oro, Señor, para que aprendan a profetizar, para que aprendan a salvarse, para que aprendan a sacarse con palabras del lodo cenagoso, para que aprendan a reconocer la voz de Dios en la boca de sus hermanos. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron o los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos tienen una voz, y que la voz del Señor se escuche fuerte desde el santo templo de Dios, desde dentro de ustedes, para sacar a sus hijos, para sacar a sus familias, para hacer caer las tinieblas en el nombre de Jesús. Oro en esta mañana para que este pueblo despierte y salga del lugar en el que se encuentra y entre en las profundidades y en los misterios con Dios. Yo oro al Señor en esta hora para que los milagros sean desatados a través de sus bocas, para que sus manos sean ungidas para ungir. Oro en el nombre de Jesús para que la gran comisión se cumpla a través de ustedes,
que echen fuera demonios, que sanen a los enfermos, que liberen a los cautivos, en el nombre de Jesús el Señor. Yo oro esta mañana. No miren la ropa, no miren al mensajero. Usted podría estar frente al carpintero. Usted mira a su hermano y lo ve como un niño, pero hay un poder en la boca de su hermano. La realeza se lleva en la sangre. Eres linaje del rey, y esta aflicción solo será una breve tribulación, solo durará un ratito. Luego vendrá la mañana tan fuerte, alumbrará y calentará tus huesos y tu corazón, el sol de su voz, el sol de justicia, y no recordarás la noche oscura. Solo ocúpate de responder bien delante del rey, de danzarle, ríete, llora, sea agradecido, porque puedes soportar. Y muestren al Padre que su verdadera alegría es estar en su presencia, delante del rey. Rían, llénense de fuerzas, fuerzas nuevas como las del búfalo, con amor de mi Padre. Señor, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre esta casa, y haz conforme a lo que has dicho, que se cumpla, Señor, tu palabra en mí, en tu siervo. Aquí estoy, y aquí están los que te han amado. Salgan fuera de los sepulcros, salgan fuera de su noche oscura, salgan fuera en el poder de sus bocas, anúnciense el mejor futuro. Él les dio esa potestad a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, los bendigo esta mañana y les declaro esta palabra. Salgan fuera, salgan fuera.